Luján, ¿vos cómo estás viviendo toda esta época? Gracias, Ángel. La verdad que Gracias por venir. con sentimientos que se contraponen, digamos. Por un lado, celebro que la justicia de nuestro país haya dado fin a una causa que lleva 17 años, que tuvo todos los pasos, que le dio a los imputados, luego procesados y finalmente condenados, todas las posibilidades de defenderse y de apelar. Y finalmente se termina quedando firme esa condena con un rechazo de la Corte. Eso yo creo que es algo que a todos nos hace bien, que la justicia funcione nos hace bien. Y por otro lado... ¿Confías en la justicia a pesar de todos los tiempos? Mirá, yo tuve que confiar en la No te quedó otra. justicia obligadamente, porque si no la otra era... Un segundo, María Luján, si alguien no sabe, María Luján es la madre de uno de los tantos muertos en la tragedia de Once, de Lucas Menguini. Obviamente mucha gente te conoce, pero quizás nuestro público, mucha gente no recuerda el caso puntual, 2012, y todo esto que estamos viendo lamentablemente en imágenes. Y la justicia tardó bastante también en determinar distintas situaciones y condenas. En el 2012, cuando ocurre la tragedia de Once, obviamente muere Lucas y 51 pasajeros más. La justicia de nuestro país era la misma que hoy. De hecho, el TOF 2 fue el que estuvo a cargo del juicio oral y público. El doctor Gorini estuvo ahí. La gente tenía la misma sensación que tenía yo, de que nadie iba preso, de que nunca pasaba nada. Mirábamos para atrás y veíamos Amia, que quedó impune. Veíamos Cromañón, que ya habían pasado casi 10 años cuando ocurrió la tragedia de Once, y todavía estaban los familiares cruzándonos en Comodoro Pi sin que la causa avance. Entonces, por obligación, confié en la justicia, porque era lo que debía hacer, no porque la justicia a mí me dijera quédate tranquila, que acá las cosas van a funcionar. Y porque si no, lo que me quedaba era quedarme en mi casa llorando, creer el relato que en ese momento intentaba instalar el gobierno de turno, que era un maquinista de un tren borracho o dormido. Finalmente, la tragedia de Once logró justicia después de 3 años. Es inédito los tiempos que tuvo. Tuvo una investigación de 1 año. Antes de cumplirse el año fue elevada a juicio oral. Un juicio que duró 2 años, con 29 imputados, con 26 condenados. Y entre ellos, los condenados eran parte de lo que era el poder político y económico de ese entonces. Era el gobierno. Y esto que vemos hoy, yo lo sufrí. En ese momento, los familiares de la tragedia de Once, por haber enterrado un ser querido y pedir justicia, la pasamos mal. Sí. Sí, fundamentalmente... O sea, vos habías perdido a tu hijo y encima te amenazaban por pedir justicia. Yo tuve a la semana de enterrar a Lucas a gente muy cercana al ministro Julio De Vido, adentro de mi casa, ofreciéndome plata, un auto, trabajar con don Julio. ¿Así te dijeron? Sí. Y si no, cuando le dije a todo que no, me preguntaron si no tenía miedo, que me estaba metiendo en algo. Y también les dije que no. Acababa de enterrar un hijo, no sé. Qué temor. ¿Qué te iba a importar? Podría tener. Sí la pasamos mal. Y con la impunidad también, perdón, porque digo, que te digan eso es de una impunidad terrible. O sea, no les importaba ni que vos hagas a contarlo. No, creo que había... Es lo que yo siento. Había como un cierto prejuicio por parte de quienes después fueron condenados, de que los muertos de la tragedia de Once eran
todas personas trabajadoras. Fue un tren que chocó 8:30 de la mañana, llevaba laburantes y estudiantes de la zona oeste, muchos con trabajos precarizados, muchos sin tener una obra social. Eran pobres y creyeron que por ser pobres tenían un precio. Y lo que la gente tenía era valor, no precio. No pudieron comprar a ninguno. Pero hubo intentos de compra de a testimonio. Mí, personalmente, me lo ofrecieron, ¿A vos sí. por... Yo puedo hablar por claro. mí y sí, y obviamente tengo conocimiento de otros familiares que también. ¿Prestaste testimonio en la causa diciendo esto? ¿Pudiste contarlo? Yo no tenía, digamos, no, sí lo conté en un diario que escribí, que fue público, y lo dije muchas veces porque yo no tengo nada que esconder. Me acuerdo que en ese momento mi papá falleció el año pasado y me decía, no cuentes esas cosas porque tenía terror de que me hicieran algo. Recuerdo que al mes de la tragedia, cuando hacemos el primer acto, lo hicimos muy temprano a la mañana, como siempre hacemos a la hora que sucedió el choque, y después hacíamos uno a la tarde, y yo en ese interín decidí ir a ver a un médico y se me fue la hora y perdí noción del tiempo y me quedé como 3 horas donde no tenía el celular encima y recuerdo que preocupé a todos y que vivíamos así, vivíamos con miedo de tener autos parados en la puerta de mi casa, de que me pinchen el teléfono, a mí, a mi hija. ¿Y eso cuánto tiempo duró? O sea, ¿en qué momento dejaste de sentir ese miedo o esa ansiedad? Yo nunca tuve miedo. Sí era molesto porque estabas hablando por teléfono y sabía que te estaban escuchando todo el tiempo. O también, a ver, fueron diferentes momentos. Había, por las redes también, aprendí a no leer. ¿Te amenazaban por redes también? Sí, y por redes, porque siempre hay uno que es más papista que el Papa, entonces como que esto es lo que también se ve hoy, que después no se puede controlar. Cuando vos desde un lugar de poder o desde un lugar donde podés amplificar tu voz, generás o provocás violencia, después eso cuando derrama se te hace incontrolable y no sabés qué va a ser alguno de allá que te cruzás. Sí, la verdad es que sí, así como obviamente sentíamos muchísimo respaldo por mucha gente, sí uno tenía miedo. Ahora, sobre las redes aprendí, yo las uso para comunicar. Pero no lees. No leo lo que me comentan, no. Yo digo lo que quiero y no escucho lo que me dicen. María Luján, hoy te convertiste, bueno, hace muchos años ya en un referente público por este tema, fuiste diputada. Pero cuando ocurrió la tragedia, que pasó en 11, pero podría haber ocurrido en cualquiera de las otras terminales, eras una persona, que se entienda bien esto que decir, normal. Que ibas a trabajar, tu hijo iba a trabajar, bla, 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 bla. ¿Cómo cambió tu vida a partir de la corrupción, puntualmente, que es lo que estamos debatiendo siempre, ¿no? Es lo que mató a mi hijo, la corrupción. Primero... la vida tuya y de tu familia, porque... Primero, que no tener a mi hijo es un aprendizaje todos los días, porque no hay día, pasaron casi 13 años, donde uno diga, bueno, ya está, ya me acostumbré. No, eso no pasa. Hablamos mucho con Matías Bañato, que sé que lo conoces y te estima mucho. Un beso, Mati. Estas cosas de que uno cuando está en este lugar y escucha a los otros que con el tiempo todo lo cura. Bueno, no, el tiempo todo lo cura, no. No lo cura. Hay cosas que no. Cambia, pero no lo cura. Uno aprende a convivir con eso, aprende a pasar los días de la madre sin el abrazo del hijo. Y también las cosas buenas, digo, qué sé yo, hoy tengo 2 nietos hermosos, hace poco nació Enzo, mi nieto menor, y duele que no conozca a su tío o que Lucas no lo pudo conocer, o Paz, que es la hija de Lucas. Tenga pocos recuerdos del padre, ¿no? Sí, lo tiene bastante presente, pero hoy ya cumple 18 ahora dentro de poco, murió cuando tenía 4. Pero bueno, sigue su camino con la música. Lucas era músico y Paz también.
Y bueno, eso de decir, bueno, hoy Paz tiene sus canciones, compone, y verla arriba de un escenario que su papá no pueda verla, esas cosas duelen. Y después estas cosas más mundanas, como lo que te decía, aprendí a usar las redes y ver lo bueno y no ver lo malo. Recibo mucho cariño y mucho apoyo. Y los comentarios malos no soy de bloquear, salvo que insulten, porque no me gusta, no me parece. Me parece que con las personas que tienen que insultar, no vale la pena ni perder el tiempo, porque hay muchas maneras de decirse las cosas, y creo que cuando se llega a ese punto es porque no tienen más herramientas. Yo no me voy a poner a discutir así, pero trato de no leerlas. Sí aprendí a ser responsable y eso también me hace más exigente a la hora de ver y de analizar los comportamientos de otros. Yo sé que cuando... Bueno, hoy ya puedo hablar más en nombre mío, pero durante toda la lucha y hasta que condenamos al último de los responsables, que fue Julio De Vido, y fue en el 2018, cada vez que yo hablaba era la voz de los familiares. Y sabía que lo que decía estaba representando a mucha gente, que en algunas cosas pensamos diferentes. Lo que sí tenemos es un objetivo en común y nos une un cariño muy grande. Entonces siempre fui muy respetuosa de ese lugar y de cuidarme al momento de hablar, porque sé que represento a otras personas. Por eso creo que sí tengo por ahí, no sé, una vara más alta cuando escucho a alguien que le ponen un micrófono y dice cualquier barbaridad, porque creo que tiene que saber el alcance que tiene y lo que puede generar, ¿no? Cuando sea quien sea, político, periodista, habla insultando, habla agrediendo, eso no está bueno. Eso vuelve y genera también peleas que no están buenas para nada. ¿Qué sentiste con la condena de Cristina? Yo siento que se hizo justicia. Siento que hay una conexión, eso lo dijimos los familiares en un comunicado, entre la tragedia de Once y la causa de vialidad. ¿Cuál es la conexión? La matriz corrupta del kirchnerismo. Jaime, De Vido, Schiavi, los Sirigliano no podrían haberse robado la que se robaron con los trenes si quien era su jefa política no se los permitía. También vimos que lo de los trenes era un kiosquito, eran 2,50 pesos al lado de Vialidad, de OTESUR. Nosotros investigamos, en principio las responsabilidades llegaron hasta Jaime y Schiavi, que eran secretarios de Transporte. Durante el juicio empezaron a surgir las pruebas que podían imputarlo a Julio De Vido. Por eso hubo un segundo juicio donde se lo condenó también a Julio De Vido por la tragedia de Once. Hasta ahí llegaron las responsabilidades penales. Ahora, la responsabilidad política de Cristina en la tragedia de Once era innegable. El tema es que las responsabilidades penales se dirimen en las urnas, no en los tribunales. Pero sí sabíamos que en algún momento esto iba a llegar. Para nosotros es justicia, para mí es justicia. Y la verdad es que sí creo que la justicia debe ponernos en pie de igualdad. Hoy y siempre debemos ser todos iguales ante la ley. ¿Y pasa eso? Yo creo que no, que cuesta. También entiendo las decisiones que tienen que tomar por estos días, que no son sencillas. La domiciliaria, en el caso de ustedes también hubo varios con Tenemos con domiciliaria. Tenemos, digo, hay dos ejemplos. Uno es el de Ricardo Jaime, que ha sido condenado por los delitos de administración fraudulenta, como la señora, sumado al estrago por el choque de la tragedia y las muertes. Pero Jaime sumó otras causas. Tenía otras causas. Condenas, y sí. tiene varias.
Él fue preso, le dieron una domiciliaria, finalmente cuando ratifican otra condena por otra causa, lo mandan de vuelta al penal de Ezeiza, en noviembre del año pasado. En diciembre pidió domiciliaria porque tiene problemas de salud. Los problemas que, digamos, por ser querellante en la causa y gracias a la ley de víctima, nosotros somos informados por la justicia y entonces sabemos por qué pide. Problema de salud. Bueno, venía haciendo un tratamiento porque le duele la espalda y lo estaba haciendo en una pileta climatizada y eso en Ezeiza no hay. Tiene diabetes, hipertensión, digamos, todas cosas que pueden tratarse intramuros. Por lo tanto, el juez Gorini, juez de ejecución de la pena... Después te preguntás cuántos problemas de salud tuvieron los familiares que perdieron... Nunca les importaron. Nada. O sea, ustedes no tuvimos una 52 prótesis muertes y un montón, miles de heridos. No. En esa Pero tragedia, aparte... más lo que se genera después, ¿no? Claro. La depresión, las enfermedades... ¿Sabés? Yo enterré un hijo, pero muchos que murieron eran jefes de familia. Eran el que traía el pan, el que pagaba el alquiler, la escuela de los chicos. No hubo nunca ayuda para ninguno. Es decir, que aparte de quedarse sin un papá, se quedaron sin un lugar donde vivir, tuvieron que cambiar de escuela. Los problemas de salud, nunca hubo ningún tipo de asistencia y al día de hoy no la hay. Ahora, también es cierto que es como extraño, yo no creo en las casualidades, pero como extraño que rebosan de salud al momento de robar y cada vez que les llega a ir a la cárcel les agarra todo. Es como... Ahí se enferman en la cárcel. Es que sí creo que tiene que ver con una cuestión de asumir la responsabilidad y de hacerse cargo. Cuando deciden robar, y no hablo en este caso, es en general, así sea el motochorro. Digo, cuando salen de su casa y tienen decidido cometer un delito, están eligiendo. Es cierto, es una decisión ir a robar. Les sale bien, se vuelven a su casa con lo que querían, lo disfrutan. Les sale mal, bueno, es probable que los agarre la justicia y los meta presos. Es parte del juego. Vos lo viviste siendo diputada también. Habrás visto corrupción dentro del Congreso, gente que arregla una guita. Yo no vi nada. No, pero habrás escuchado. Y debería haberlo denunciado como funcionaria. Yo lo que creo es que está mal y que eso también le hace muy mal al país en general, ¿no? Creer que toda la política es corrupta. Porque esa es una buena manera también de alejar a la gente de que nueva. todo es lo mismo. Claro, yo no generalizo da igual. En nada, porque sería re fácil que los chorros estén en un solo lugar y todo lo bueno estén del otro lado. Yo no creo, no generalizo, no creo que sea así. Creo que hay gente buena y hay gente mala. Creo que hay gente que hace las cosas bien y hay gente que hace las cosas mal en todos lados. El tema es que el que las hace mal no puede ser igual que el que las hace bien. Tiene que haber consecuencias. Nosotros pagamos las consecuencias y las seguiremos pagando de manera perpetua. Entonces sí creo que para eso está la justicia, para ordenar un poco. Y si hay razones humanitarias que ameriten una prisión domiciliaria, uno lo entiende. Nosotros tenemos condenados que la han pedido y consideramos que la merecían. Pero cuando lo que se tratan es de burlar, digamos, o de buscarle la vuelta para no cumplir la pena, eso no. Digo, Schiavi hizo uso de un programa que está pensado para el pibe que sale a delinquir, que va a cumplir unos años de pena y va a tener que salir. Démosle herramientas, que estudien, que se preparen, que tengan algo para que el día que salgan no vuelvan a delinquir. Schiavi era ingeniero cuando ingresó al penal. Aprendió a tocar el ukelele y por eso le redujeron 6 meses de condena. Pero eso se lo permitieron la justicia se lo permitió. La ley 2460 lo permite.
Digamos, si el tipo hace cursos... Cualquier curso que vos hagas, de lo y que los fuere. cursos que hacen son estos. Curso de música. Tocó el ukelele, aprendió a hacer la huerta. No había nada más serio que pudiera presentar para No, pero está hecho así el Pero sistema. si a lo Cuanto mejor, más, claro. pará, cuanto más Es curso, ridículo. mejor. Yo, cuanto más cursos, digamos, Te van vos quitando. vas quitando más tiempo. Yo presenté un proyecto de ley que no se debatió, creo que quedó en las comisiones, pero para que se modifique este incentivo educativo de la ley 24660 y que contemple el Claro. grado de estudio Claro. que tiene el reo al momento de ingresar. Si vos sos Lógica. ingeniero, haceme un máster, no sé, un posgrado o algo. ¿Entendés? Porque tocar el ukelele... por supuesto. Él no va a salir Obvio. de la cárcel a tocar el ukelele al subte para ganarse la No, no, vida. no, claramente. Y no robó porque no robó porque la vida no le dio oportunidades, porque... Sí, sí, sí. Porque, No Claro, robó para comer. bueno, que ese es el, digamos, discurso progre que tenemos, que nos hace muy mal. Digamos, hay... emparejar la pobreza con la delincuencia como si porque no tenés posibilidades o tenés menos posibilidades, vas a salir a robar. No, tenemos un país donde tenemos más del 40% de pobres y no tenemos 40% de chorros. Y eso no explica tampoco Cristina robando, Vudú robando, Devido robando, Jaime robando, esos no eran pobres. Entonces, sí creo que la justicia está para eso, para ponernos en un pie de igualdad. Cuesta, sí, cuesta. También entiendo que ahora esto, digo, si fuera por mí, debería ir a una cárcel común a cumplir la pena. Ujú. Porque no la veo mal de salud, de hecho. Salta, baila, canta y todos los allegados contestan que está bárbara, espléndida, bueno, entonces que vaya donde corresponde. También entiendo que hay cuestiones de seguridad, que el ambiente que se está generando, sobre todo con esta convocatoria para la marcha y todo esto que vos mostrabas, no ayuda. Nada. Que pinten las cosas, que rompan cosas. No está bueno. También sé que es parte de una metodología que tienen que, si no gobiernan, no dejan gobernar. Y no está bueno, no lo debemos permitir. Fue un fallo. Hay que pensar que tiene muchas causas abiertas que van avanzando. Pero además yo lo decía el otro día, Cristina fue sobreseída en otras causas también, por Bueno, corrupción, por o enriquecimiento ilícito. el enriquecimiento ilícito. Entonces, esas estaban bien juzgadas y esta no. Es medio raro el La debate doble que se vara. realiza todo el tiempo. La doble vara es una constante. Es una constante porque hoy leía cuando venía para acá los jueces que puso Macri. No. Pero aparte, a mí lo que más me molesta es cuando confunden a la gente, porque después la gente puede pensar lo que quiera, pero no desde la mentira y desde un mensaje confuso. Los jueces no los puso Macri. Así como Milei tampoco pone los jueces. Los jueces se designan y es el Senado el que los va a votar. Y tenemos que pensar que desde que vivimos en democracia, estos últimos 40 años, el Senado siempre estuvo en manos del peronismo, en sus diferentes versiones. Porque los votaron también. Bueno, porque ¿No? los votaron. También Porque tenemos es que hacernos... interesante lo que decía Cristina el otro día. Hay que hacerse cargo del voto. Claro. acá Siempre. nunca nadie. Antes, después. No, Acá pero bueno, nunca nadie. alguien votó a Milei, alguien votó a Cristina, alguien votó a Macri en su supuesto. momento. Es que, Ángel, Menem ni hablar. necesitamos una ley de ficha limpia. Porque si no, no somos capaces como qué raro. ciudadanos de no votar chorros. Qué raro que no salió, ¿no? Es que a mí ya me entristece que la necesitemos. Sí. Digo, uno no debería hacer que por ley le prohíban a los delincuentes Bueno, pero estar por en algo una también se lista. pusieron todos de acuerdo para que no salga. Y quede ahí al costadito. A mí me apena. Se trabajó mucho. Digamos, había un grupo de ciudadanos de la sociedad civil que lo empujaba. Yo peleé mucho también por ficha limpia, pero desde este lugar de decir cuánto nos falta como argentinos, porque yo me acuerdo que después de la tragedia hubo varias elecciones.
los familiares habíamos iniciado varias campañas. Una era que los delitos cometidos por los funcionarios sean declarados imprescriptibles. Obviamente que no prosperó. No pasó. Pero sí sigo creyendo que deberían ser así. Y después esto, ¿no? De decirle a la gente, bueno, a ver, porque esto, cuando salieron las condenas, que para nosotros y para todos fue algo inédito, los tiempos de la justicia, condenar un secretario de Estado, un gobierno que tenía todo el poder al momento de suceder la tragedia, fue algo histórico. Y ahí aparecieron un montón a decir, qué poquito que le dieron, y por qué a Cristina no, y por qué a Cristina no. Y nosotros decíamos, bueno, no los voten, digo, porque nosotros estamos dirimiendo una responsabilidad que es penal. Ahora, el valor moral, eso lo decidís vos con el voto. Si vos ves que en la lista hay un chorro, y no lo votés. Busca y vota otro. ¿Y qué crees que pasa? Las dos cosas te pregunto. ¿Qué crees que pasó con Ficha Limpia? ¿Y qué crees que piensa la gente cuando vota? Yo sigo creyendo que nos falta mucho para entender que la corrupción es igual a muerte. Me tocó a mí aprenderlo en carne propia. Y yo entiendo que el resto te entiende, te dice sí, pero como que nadie quiere ponerse en el lugar de la víctima. Nadie quiere imaginarse estar en estos zapatos. Entonces, es más fácil pensar que, bueno, que no. Y también creo que hay un mensaje como yo siempre que puedo hablar con algún periodista, sobre todo, le digo, tenemos la mala costumbre de, cuando hablamos de corrupción, de cualquier causa, lo que vemos en la pantalla, junto con el relato de los medios, es por corrupción y vemos bolsos llenos de dólares, y vemos mansiones, y vemos yates, y vemos casas lujosas. Y entonces en la cabeza es la corrupción y todo lo que me gustaría tener. Lo aspiracional, lo positivo Entonces de robar. es difícil hacer el clic. Cuando hablamos de corrupción, no importa que sea, no sé, el yate de Jaime. Mostrame los muertos de 11, mostrame 52 cajones ahí. O los 192 pibes de Cromañón. O los que se murieron porque no le pusieron la vacuna del COVID. Sí. Digamos, que la gente escuche la palabra corrupción. Un chorro reincidente que no está preso. Eso, pero yo también te quería preguntar un poco esto que te decía Carmela recién, creo que va para ese lado, ¿no? ¿Por qué ignoramos todo esto? ¿Por qué ignoramos la corrupción, el que roba, que no pase nada? Viste que todos dicen, nos importa la educación, nos importan los médicos. Pero después van y votan al que no le importan los médicos, al que no le importa la educación. Nunca son prioridades esos temas. La prioridad siempre, o yo lo siento así, a la hora de las elecciones, es el bolsillo. Si están bien, digamos, bien, si económicamente están estables y se acomodan, bueno, pero es como un círculo vicioso que vivimos, ¿entendés? Porque cuando tenemos una inflación que nos come y no podemos ahorrar y no nos alcanza y está todo mal, entonces ahí la preocupación es la estabilidad económica. Cuando empezamos a acomodar el rumbo del país y mejorar la economía, la macroeconomía, siempre igual nunca llegamos, ¿no? Siempre nos quedamos a la mitad del camino, pero recién ahí es cuando la gente empieza a pensar en otras cosas. De todos modos, insisto, el tema de la corrupción es como lejano, es como abstracto, es como que le pasa a otros. Sentís que no te va a afectar. No. Y un día te matan a tu hijo. Claro. Cuando logran comprender que, digamos, la tragedia de 11 fue como que lo visibilizó, como una manifestación, digamos, que inocultable. Sí, como Cromañón, o sea, fue muy visual. Sí, ¿sabés la diferencia Cromañón? Te digo los mecanismos de defensa que tiene el ciudadano común y que no quiere ponerse en los pies de una víctima. Cromañón eran los pibes, recital, rock and roll, a la noche. Mira, los judíos, digamos, así como que
¿viste? A ver, Sí. ¿de qué manera yo me desprendo y a mí no me toca? No me pasa a mí. 11 era gente laburante, porque era 8:30 de la mañana, era gente laburante, eran estudiantes, digamos, era difícil decir a mí no. En el oeste todo el mundo que tiene que venir a Capital tiene que sí o sí subirse a ese tren. Sí. Pero después el resto, digamos, una ruta que no está hecha y donde una familia se pega un palo con un auto, eso es corrupción. Cuando vas al hospital y te dicen no podemos hacer nada porque no tenemos gas, no tenemos alcohol, eso es corrupción. Sí, porque está en un pueblo que no está conectado y tarda 2 horas en llegar a una salita. Cuando se inunda una ciudad porque no se hicieron las obras. Sí, los que vivimos en el conurbano, todos vivimos en municipios donde tenemos una calle que es de tierra y figura asfaltada 20 veces. Sí. Eso es corrupción, esa plata, digamos. Eso es, cuando les toca, cuando fue lo de la pandemia, también, digo, las vacunas que no llegaban, los vacunatorios VIP, eso es corrupción. Entonces, cuando la gente pueda entender que una cosa, sabes que son muchos años del roban pero hacen, y como que quedó, bueno, pero por lo menos me puso el foquito. Sí sé que está robando, pero bueno, no sé, tiene la placita. No, hace 40 años que no tienen cloacas y te hace una placita pedorra para las elecciones. Digamos, sí se necesita eso y se necesita que nos acudamos de la resignación. No es que porque esto viene así desde hace rato, definitivamente tiene que seguir así. ¿Tienes fe que eso pase? Sí, yo tengo fe, siempre. Siempre, yo creo que siempre podemos estar mejor. Porque sé que también podemos estar peor. Me gusta de tu discurso, te escuché obviamente 1.000.000 de veces en los programas, es que sos optimista, que explicás las cosas bien, no sos agresiva, con lo demás igual decís lo que pensás, que es me parece lo que nos falta en esta época de escrache, de puteada todo el día, de gritarnos entre todos, de no poder llegar a acuerdos comunes, ¿no? Porque podemos pensar distinto y ser honestos también. Es que se piensa siempre que los chorros están de un solo lado. Si pensás diferente, sos el enemigo. Y eso creo que es una de las cosas que... ¿Y qué aprendiste estando en el Congreso? Porque ahí tuviste que lidiar con otras cosas. Sí, bueno, como en lo personal yo no ando buscando enemigos en mi vida. Pero a veces vienen. Igual. Y tampoco hay cuestiones que son... Mira, no sé si debería, pero... en estos días recibí muchos mensajes y hubo uno que me sorprendió porque era con mucho respeto y valorando, nada, mi valentía o mi postura de un abogado defensor de uno de los procesados en el juicio de la tragedia de Once. Y la verdad es que primero me alegró mucho digamos, que se haya tomado la molestia de escribirme y lo bien que hablaba de mí. Y después esto, ¿no? El tipo estaba defendiendo a alguien a quien nosotros considerábamos responsable, pero él estaba haciendo su trabajo y la verdad es que nosotros no íbamos por venganza, íbamos por justicia. Digo, cuando me lo crucé a Jaime cara a cara no me pasó y cuando fui al Congreso, por ejemplo, con el exministro Randazzo. Yo pedí 1000 veces la renuncia de Randazzo, sobre todo porque 6 meses después de la tragedia de Once hubo otro choque de trenes y él era ministro de Transporte, y yo le pedía por favor que renuncie. Y cuando voy a mi banca de diputados, Randazzo era diputado y estaba en la comisión de transporte, en la misma comisión que estaba yo. Y nada. Buenos días, buenas tardes, Pero vos sos buenas consciente tardes. que no es lo que pasa, digo, esta sensación de no odiar, de no decirle el mal personalmente a una persona que sí te dañó directamente, no es lo común. Claro. Lo que reina es el odio, es desearle la muerte al otro, es desearle Pasó, un mal. Carmela, con
María Julia Oliván, que le mando un beso grande, que se prendió fuego con una estufa, un accidente Ay, sí, casero, tremendo. y la gente le deseaba la muerte porque había porque festejado la condena de Cristina, Terrible. ¿no? Es eso. Pero por eso digo, lo que pasa. No ella podemos que, dividir. que Es eso. podría, Está digo, mal. como cualquier víctima, ¿no? Víctima directa, digo, tener odio y estar recontra justificado. El día que No es lo encontraron a pasa. Lucas después de la tragedia, Lucas estuvo casi 60 horas sin paradero. aparecer arriba del tren. Y en el momento que lo encontraron, al papá... Mi viejo estaba en la estación de 11 arriba, donde estaban los cafecitos. Ujú. Mi hija también. La mando a llamar porque la División Sarmiento de la Federal nos pedía que bajáramos ahí abajo del andén 10. Cuando nos informan que habían encontrado el cuerpo de Lucas arriba del tren, nosotros estábamos abajo y empezamos a ver que empiezan a bajar un montón de policías heridos, sangrando. Y cuando empezamos a ver, yo veía por un monitor y estaban rompiendo todo, quemando todo. Yo tenía a mi papá y un montón de amigos de Lucas míos que estaban arriba. Y yo pensaba, ¿quién puede arrogarse mayor dolor que nosotros que estamos acá y que no estamos rompiendo nada? Sin embargo, estas cosas, la verdad que suceden. Y también entiendo que a veces suceden porque hay quienes sí lo fogonean, hay quienes sí tienen este discurso. Y cuando este discurso se lo metes a alguien que no tiene capacidad de pensar por sí mismo, que no tiene un razonamiento crítico, repite, lo exacerba. Relatito. Me quedé pensando, María Luján, antes cuando contaste lo de Randazzo, lo de la comisión, si en algún momento, bueno, siendo vos diputada, te habrás vinculado con mucha gente de ese gobierno, te habrás cruzado en alguna, aunque sea en privado alguno, te pidió disculpas, hizo un mea culpa. Aunque no lo nombres. No, pero sí tengo que reconocer... O sea, ¿alguno tuvo un gesto humano con una víctima? Cuando peleamos por la ley de víctimas, ley que hoy sí tenemos con Mati Bañato, Vivian Perrone, con Caro Píparo, éramos una banda y ahí íbamos senador por senador, diputado por diputado, a ver quién nos daba bolilla con la ley. Sí, me acuerdo que Diana Conti, por ejemplo, que había dicho barbaridades sí, de era mí, muy pero polémica siempre. barbaridades. Y después yo tenía que ir con los otros a las reuniones a pedirle por la ley de víctimas. Y también me pasó que en una nos dijeron, tenemos que ir a ver a Val Medina. Y yo, este tipo es el que dijo, los 52 de 11 muertos están, una cosa así, una frase que vos Lamentable. decías, ay, lo agarraría del... Bueno, y digo, me tengo que ir a reunir. Y ahí entendí que hay cosas que son personales, digamos, que una bronca que pudiera sentir yo por un dicho de este señor no podía ser más fuerte que La misión que tenía. Claro. sacar la ley de víctimas. Si hay que reunirse con Aval Sí, sí. Medina y vamos a reunirnos con... Lo que Relegaste sí lo sentí otro. siempre mucho respeto. Hay que tener fortaleza igual para relegar lo personal y no tremendo. cogotarlo, como decía recién. Bueno, yo sentí mucho Temple, respeto. ¿no? En el Congreso, que parece un gallinero muchas veces y... Bueno, ahora está peor que nunca. En el Congreso y en Twitter. Pero está en es tremenda. A veces la verdad que no se escuchan, se gritan. Yo las veces que tuve que intervenir sí sentí muchísimo respeto. Obviamente estaba en un lado del hemiciclo, del otro lado tenía todo Unión por la Patria. Muchísimo respeto. Y he compartido con muchos en las comisiones, gente con la que ideológicamente no tengo nada que ver y que no miro y que seguramente queremos dos países distintos, pero también cuando me enfermé ahora hace 2 años he recibido mensajes que me sorprendieron Lo de contaste muy- en tus redes, tu Sí. enfermedad. Sí. ¿Querés contar un poco? Mirá,
17 de marzo del 2023 llegué a mi casa divina y cuando me siento a comer me miro un tobillo, lo veo muy hinchado, me miro el otro, pensé me picó una araña, me miré el otro tobillo y lo tenía igual. Pero como eran las 10 de la noche, digo, nada, le digo a mi hija, digo, mirá, le mando una foto, mirá cómo tengo los tobillos. Y pensé, no estuve caminando mucho, no estuve mucho sentada. Bueno, vino y me dijo, ¿te llevo a algún lado? Y digo, no, llamemos una ambulancia. Vino la ambulancia, me tomó la presión, para mí era alta. El médico me dijo que no. Me miró los tobillos, me dijo que no los tenía hinchados y ahí dije, no, vamos a algún lado porque yo sí los tengo hinchados y sí tengo la presión alta. Así que fuimos a la clínica y ahí quedé 2 meses. Iba empeorando cada día, no sabían qué tenía. Al segundo día, tercer día, creo que me sacaron la vesícula, pero no era. Y vino el médico y me dijo, mire, tengo 2 noticias buenas y una mala. Una buena es que no la tuvimos que dializar. La otra buena que lo que usted tiene nos está dando un tiempo. Y la mala es que no tenemos ni idea qué es lo que tiene. Así que ahí estuve tipo conejito de Indias. ¿Y cuánto tardó el diagnóstico? Casi 2 meses. Hasta el 20 y pico, hasta salí de externación el 21 de abril. Con el diagnóstico de mieloma múltiple, que es un cáncer raro en la sangre, y una amiloidosis, que es una enfermedad poco frecuente que me afecta riñones, hígado, corazón y vaso. Así que de ahí salí ya con quimioterapia, hice quimioterapia todo el 2023, una vez por semana. Y en diciembre me volvieron a hacer los estudios y bueno, decidieron que había que hacer un trasplante de médula ósea. Así que en marzo del 2024 me hice el trasplante, un 22. Me persigue. 22 de febrero fue la tragedia, un 22 de marzo me operé, me hicieron el trasplante de médula. Y nada, ahora ya cumplí 1 año de trasplantada. Tengo una melena. Creció el pelo. Divina. Sí, estuve pelada mal. Sí, obvio. Mal. Parecía Hay que Waldo difundir Wolf. los trasplantes, ¿no? También que a veces nos olvidamos. Ayer o antes de ayer fue el día de la donación de sangre. Sí, sí. Ayer. Ayer, ¿no? Sí. Domingo. Lo importante que es, cómo se salvan vidas. A mí me tuvieron que transfundir varias veces, sangre, plaquetas, y fundamentalmente... Que no cuesta nada, son 2 minutos. 2 el minutos. bracito. Y lo que son 2 minutos, y aprovecho que me preguntás, yo pude hacerme un trasplante de médula ósea de mi propia médula. Encontrar una médula compatible es dificilísimo. Por eso la médula ósea, el banco de médula ósea es mundial. Podemos encontrar una compatibilidad con alguien de Alemania. Y la verdad es que ser donante de médula ósea es una pavada. Y mucha gente no lo sabe. Primero que cuando hablas de médula, generalmente creen que es en la espalda y la confunden con médula espinal. La médula ósea es como el caracú, la que está dentro del hueso. El huesito. Lo único que hay que hacer es ir, donar sangre, guardan la sangre y si algún día alguien que necesita la médula ósea es compatible, te van a llamar, te van a poner como si fuera en una máquina de diálisis, solo son 3 horas, 4 horas, sí. te filtran la sangre como si fuera una diálisis, pero ese filtrado recoge las células madres. Al donante no le pasa nada, porque su médula va a seguir trabajando, y a otra persona le salvás la vida, porque es lo único Tal que cual. tiene. ¿Qué lo último que te pregunto desde lo personal? Las chicas si quieren preguntar alguna cosa más. ¿Qué le decís a la gente que está por tirar la toalla todo el tiempo? Porque a vos la vida te puso todas las pruebas posibles, ¿no? Tu Ya creo que ya hijo, estoy. esto, digo, y siempre te vi en la tele, por lo menos yo no te conocía hasta hoy acá, con ganas, con voluntad, con fuerza para seguir adelante. Yo creo que la vida hay que celebrarla, la vida hay que vivirla, que los sufrimientos son parte de la vida, digamos. Como
las enfermedades, como la vejez. Y tenés siempre, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Uno cuando tiene la posibilidad de elegir las cosas es responsable. Y uno puede, yo no elegí enterrar a Lucas, pero cómo seguir viviendo a pesar de eso sí fue una elección mía. Y lo hice porque primero pensé en mi hija, que ya tenía suficiente con no tener a su hermano. Y en mi nieta, que iba a crecer sin un papá. Entonces no podía sumarle la carga de tener una abuela o una mamá amargada, resentida. En mi casa nunca se dejaron de festejar los cumpleaños, incluido el de Lucas. De celebrar. Es una fuerza de voluntad enorme igual. Es que El temple, maravilloso. hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta porque yo lo que creo es que mi dolor no puede ser justificativo para generarle dolor a nadie más, digamos, porque a mí me duele, porque aparte está comprobado de que por más si yo estoy sufriendo y te hago sufrir a vos, a mí no se me pasa el sufrimiento. Entonces, digamos, lo Hay que hago gente que es... no encuentra la fuerza, no es que quiera hacer sufrir a los demás. Hay que encontrar adentro de uno Cuando esa uno no la fuerza. tiene, porque yo muchas veces también estuve cansada. Para eso están los buenos amigos, para eso está la familia. En la vida siempre tenés el vaso medio lleno, medio vacío y la verdad es que uno tiene que elegir qué mira. Pero también me imagino que en ese devenir, ¿no?, cotidiano de tener que buscar justicia y al mismo tiempo tener que hacer un duelo, debe haber como toda una revolución interna que hay momentos que uno dice, bueno, Sí. no, ¿cómo Ya puede está. ser? ¿Viste? Ya Claro. está. Por eso me impresiona tu discurso y cómo Bueno, lo contás cuando me y cómo enfermé lo vivís. sentí. Dije, Claro. pero ¿por qué? Sí, claro, También. ahí el cuerpo Claro. pasó Sí, uno lo factura. Hay piensa. tanta mala persona. Sentiste Y- que todo esto te estaba pasando factura, porque viste que hay mucha gente que lo relaciona, lo vincula, me amargué tanto, o sentiste que... Primero pensé que podía ser, porque vi que esto que decía Ángel, las consecuencias, y lo vi en otros familiares de otras tragedias, aparecen enfermedades prematuras o que tienen que ver. No sentí que fuera por eso, lo dudé, sí sentí bronca. Sí sentí que era injusto, que otra ¿Por qué vez yo... Claro. ¿Y qué haces con la bronca? Y la trato de usar como de motor, como que sea la Que te dé gasolina fuerza. para, bueno, Porque acá, otra vez a mí y vamos. mientras te escuchaba, NASA perdió una hermana, Marixa también. Bueno, Carmela tuvo su historia con una enfermedad también muy de chiquita y salieron adelante. Por eso me interesaba que cuentes cómo se puede salir de tremendos dramas. Porque todos nos primero- quejamos por boludeces. Todos. No, Pero bueno, digo, hay es gente que le eso pasan también cosas muy te grosas. pasa. Eso sí me di cuenta, de empezar a decir, bueno. Y más ahora me había pasado con lo de Lucas y ahora con lo de la enfermedad más. Por esto me tengo que hacer problema. Claro. Y ya, como son pocas las cosas por las cuales Claro. me hago mucho problema. Sí, no sé, cambios que a mí me resultaron. Pero esto no es, viste, es como ser mamá o ser papá. No tenés una receta. Pero cuando fue, no sé, lo de Lucas, yo creo que buscar justicia, que la causa, que darle un sentido de que esto no vuelva a pasar, de que yo pueda aportar mi granito de arena para que a mi hija no le pase, para que a mi nieta no le pase. Sí, obviamente, la bronca de la injusticia, decir, bueno, ¿por qué? Criás un pibe decente, honesto, tratás de hacer las cosas bien, no le jodés la vida a nadie, ¿por qué te toca? Bueno, No, claro. vaya a saber. Hay gente, yo no soy creyente. Entonces hay gente que me dice, Dios le pone estas cosas a los que tienen más ¿No fuerza, sos o yo no o quiero. no eras? ¿Nunca fuiste o dejaste de ser? Fui de chica porque mi mamá me dio Sí. catecismo y me hicieron Culturalmente. tomar la comunión. No, después soy practicante
Bueno, ahora practico poco, pero practiqué mucho tiempo budismo. Lo que sí creo es que mientras que uno pueda elegir, Ángel, lo mejor para uno va a ser siempre también lo mejor para los demás. Y yo sí creo en la causa y en la causa y el efecto. Sí creo en que las cosas vuelven. Sí creo que nada, a ver, no creo que justifique esto que te decía. La bronca que yo pueda sentir, si esa bronca me va a hacer generar un sufrimiento, generar un dolor, la verdad es que a la larga me voy a perjudicar más yo. Quedarme tirada en la cama llorando, no sé si hubiera estado bueno para una nena de 4 años que vea que su abuela no se puede levantar. Y no se lo merecía, porque no se merecía que le maten al padre, mucho menos que le destruyan la familia. Entonces, nada, yo siempre lo dije, qué sé yo, traté de ponerle toda la garra. A veces se puede más, a veces se puede menos. Y hay momentos donde uno está mal y no tiene más ganas. Sí, a mí me pasaba y es, qué sé yo. Yo a mis hijos, cuando decidí tener hijos, sabía que iba a tener que cocinar todos los días y bueno, nada, le hacía comidas re ricas. Había días que no tenía ganas de hacerle, por más de que los amara, y comían panchos, digamos, pero comer comían, ¿entendés? Con menos onda, con menos ganas, pero les daba de comer. Y creo que así me levanto todos los días. Trato de ponerle la mejor onda. Hay días que sale más y hay días que Te sale quería menos. hacer una consulta. Ustedes habían iniciado una causa que tenía que ver con la responsabilidad de los bomberos, ¿no? Sí. En el hallazgo. ¿Qué pasó con eso? Ahí tocaste un... Bueno, no, porque... Perdón, no, re me parece bien, bien, Marcela. porque esa es una causa que quedó impune y... Quedaron absueltos. Quedaron absueltos, pero la verdad es que justamente la persona que es responsable de que hayan quedado sueltos es una persona que falleció. Entonces, si hablo mal, ¿Te sentís mal? queda mal. Pero la verdad es que hizo muy mal su trabajo. El mismo fiscal que los imputó a los bomberos, que siempre aclaro, eran de la Policía Federal, eran comisarios, eran altos cargos, no era el bombero voluntario que sale de su casa y deja todo, no. Estos eran los jefes que estaban a cargo del operativo. Por sentido común, son los que vinieron, sacaron a los heridos, sacaron a los cadáveres, revisaron el tren de punta a punta, 8 vagones, lo llamaron al juez y le dijeron, listo, no hay nada más, no quedó nada. El juez, entendiendo que los trenes eran del gobierno nacional, jurisdicción del gobierno nacional, le quita la custodia a la federal para que no alteren ninguna prueba y lo pone en custodia de la policía en ese entonces metropolitana. La federal no vuelve al tren. Cerraron el operativo de búsqueda y rescate 12 del mediodía del miércoles. Lo buscamos a Lucas todo el miércoles, todo el jueves, el viernes a las 5 de la tarde, Lucas apareció en el cuarto vagón. Bueno, no lo revisaron bien, digamos, no hay mucho para investigar. El que revisó no lo revisó bien. Eran estos 6 comisarios que estaban a cargo del operativo. Para el fiscal de ese momento, sobraban las pruebas para imputarlos por el incumplimiento de deberes de funcionario público. Una pena de 6 meses, una multa de 700 pesos, tampoco era tanto. A mí lo que me interesaba era que se hagan cargo de que habían hecho mal el trabajo. Claro, 60 horas. Porque todos esos días, sin tener una respuesta... debe Y haber si sido Lucas pero hubiera fue muy sobrevivido, Claro. Sí, si hubiera estado herido, Claro, sí, mucha sí. negligencia. No, pero aparte fue el recuerdo de todos es tremendo, imagino, para ustedes. y el mismo fiscal, que se supone que generalmente no es el mismo que va al juicio, por lo general cambian. En este caso, como era una causa chiquita, deciden dejarlo. Y cuando fuimos al juicio, la doctora Servini de Cubría era la jueza. El fiscal
No hizo una sola pregunta, fueron 5 audiencias nada más. Llegó tarde a todas, no hizo una sola pregunta. No tomó nota de nada. Bueno, no dijo nada y pidió la absolución porque faltaban pruebas para condenarlos. No sé qué le pasó en el medio. Ante ese requerimiento del fiscal, obviamente, se terminó. lograron la absolución. Claro. Uno de ellos murió en Iron Mountain. De los bomberos. Ah, mira, con la pared que se cayó. Era el jefe. Ese tipo no tendría que haber estado trabajando en Iron Mountain si hubiera estado, Claro. si se hubiera, Dios mío. hubieran El hecho las cosas proceso. bien y le hubieran dado, digamos, por lo menos sacarlo de servicio hasta que aclarara sus cuestiones en la justicia por la no búsqueda de Lucas. Pero, mira, yo cuando iniciamos esa causa yo quería particularmente que me pidieran disculpas, solo que me pidieran disculpas. En la audiencia frente a los jueces entraron, me acuerdo porque fue el día del bombero, que justo nos toca, y cuando entran yo lo único que quería era que me digan, disculpe señora, se nos pasó. Y lo que escuché fue, bueno, el pibe se vestía buzo gris, mochila gris, camuflado con las chapas del tren. No. Eso No. dificultó que nosotros, como si mi hijo hubiera pensado. Claro. Ese día Me voy a vestir. camuflado. ¿Cómo se iba a vestir Para con la la escuela. gente? Para eso son especialistas, si no los Ahí íbamos me a buscar dio- nosotros. Qué frialdad. Ahí me dio mucha bronca. Y ahí dije, no, te equivocaste, hiciste las cosas mal. Sí. Ya está, no podemos volver para atrás. Tu trabajo y tu Ante los responsabilidad. Perdona. padres, ¿no? Ante los familiares, tremendo. No, tremendo. Ahora, gracias por venir. No, gracias a Gracias, vos. porque en general no quieren venir a este tipo de programas pedorros. Me quieren. encanta tu testimonio. Muy claro el relato. Y tengo un millón de mensajes de gente que te quiere saludar. A Matías Bañato le mando un beso enorme que nos está mirando. A nuestro amigo dice que te El ama. gordo, lo amo, Ahora yo flaco, también. ahora flaco. Le mandamos un beso grande a todos.